Hola, buenos días, tardes, noches. Noches para mí que estoy grabando. Bueno, un moño bastante desprolijo le ha puesto la Corte al tema de revisión judicial suficiente y al tema de responsabilidad que trata en cada uno de los pasos eh, de su jurisprudencia. Fernández Arias, después la dupla Litoral Gas y Estrada, o mejor dicho, por más que es posterior Estrada, en Estrada consolida lo que había comenzado a decir en Litoral Gas, y siempre tienen que ver los dos fallos en conjunto porque hay una remisión no demasiado clara, porque lo menciona Litoral Gas como fallos simplemente y no con su denominación completa. Así que a esas dos etapas le viene a sumar una tercera con el fallo Pogonza. Mamita, qué fallo. De septiembre del 2021 empecemos a verlo. Ahora veo que tengo el fondo de mi trabajo, pero vayamos a compartir y a charlar un poco de Pogonza, y que, reitero, nos podrá hacer repensar los temas vinculados a responsabilidad del Estado y a la revisión judicial suficiente. A ver, ¿cuáles son los antecedentes de Pogonza? ¿Cómo llega Pogonza a la Corte? Nuestro amigo Pogonza le hace un juicio a Galeno ART, y por lo que surgen de los antecedentes, no voy a poner el reloj para ver más o menos cuánto tiempo llevamos y no excederme demasiado. Decía que empieza el juicio porque el abogado de Pogonza le hace que no vaya a las juntas médicas. Así que no intervino en la instancia previa obligatoria que establece la ley de riesgo del trabajo, no intervino en analizar el accidente del cual alega haber sido víctima Pogonza. En primera instancia lo manda al archivo, y la Cámara Nacional del Trabajo también decide mandarlo directamente al archivo porque no está habilitada, dice, falta de aptitud jurisdiccional, digamos, nombre bastante barroco para decir que no estaba abierta la vía, o que no había, no había acudido a sede administrativa. Estos son uno de los temas que tenemos que aprender nosotros, este punto del lenguaje fácil. Yo que me crié y ya tengo 35 años de profesión, en este contexto me cuesta, pero hay que hacer un esfuerzo porque falta de actitud jurisdiccional. ¿Cómo le implica uno al trabajador? ¿Qué quiere decir esto? Pogonza debiera tener que entender por él mismo y no tener que tener un lenguaraz que le explique qué pasó con su asunto. ¿Qué es lo que dice el apelante? Vamos a ver, dijo un ciego. El apelante dice, ¿qué pasa que se me... A ver, vamos a poner el apelante. ¿Qué dice el apelante? Ahí está. Dice que... ¿Dónde estamos? Vamos más atrás. A ver. Antecedentes. Y acá el apelante. Vamos por parte. Vamos a ver qué nos dice el apelante. Primero, dice que el control judicial que prevé no es amplio ni suficiente, porque siempre hay que vía de recurso. Y esta viejísima costumbre de decir que es un recurso cuando vamos a la acción judicial, equiparándolo con como que hubiera una primera instancia judicial y que se recurre de ella ante la administrativa. Ya está dicho 100 veces, un tema muy tratado con el tema del llamado recurso de amparo, y que ya todo el mundo habla de acción de amparo, porque las posibilidades de revisar que tiene la administración son plenas. Pero él dice, al establecerse solamente un recurso, y un recurso que va directo, en algunos casos, a un tribunal de alzada, o tribunal de alzada, porque vamos a ver después que la vía también de apelación que establece, bueno, la vía recursiva, que así la llama la norma que establece, va a un recurso directo ante la Cámara Laboral en turno, a la Cámara Laboral correspondiente de acuerdo al domicilio del demandante, o
en la provincia de Buenos Aires, donde no hay un sistema de cámaras, sino son tribunales unipersonales, va al tribunal unipersonal local, ¿eh? Otro tema para tener en cuenta. Entonces dice, no me permite debatir ampliamente los hechos y la prueba, clásico que viene de los 60 de Fernández Arias. Segundo, le limita la posibilidad de demandar al trabajador ante su juez natural, un tema que marca mucho Estrada. Dice, bueno, aquí, si nosotros le sacamos la posibilidad de ir derecho a la justicia, estamos obstruyendo este derecho. Veamos qué resuelve la Corte en relación a este tema. Y luego, al ir a hacer oír a una vía administrativa, lo coloca en un escalón inferior, dice el demandante, en una situación de desigualdad irrazonable para acceder a la justicia. Esto es lo que dice el abogado de Pogonza. Vamos ya a ver el fallo. El fallo dice, miren, tenemos, y en esto, por eso, siempre tenemos que tener en la cabeza, Pogonza es derivación, veamos, muy fuerte, vamos a ver, de Fernández Arias y también de Estrada. Entonces, ¿qué va haciendo la Corte? Bueno, va tomando, haciendo un rompecabezas o un collage, mejor dicho, bastante desprolijo de uno y otro de los fallos. En esto se parece a, les recomiendo que vuelvan a leer Fernández Arias. Fernández Arias habla y hace una larguísima enumeración, sobre todo en el fallo de la mayoría. Fernández Arias tiene dos, les recomiendo que vayan a la minoría. El de la minoría coincide mucho con lo que se dice luego en Estrada, que se vuelve a reescribir, vamos a decirlo así por el momento, en Pogonza. Lo que dice la Corte es muchísimos fallos, y en esto se remite a Estrada, han legitimado la intervención administrativa de manera previa y obligatoria en muchos temas. Y lo interesante también de Fernández Arias es que habla del derecho comparado, y habla del derecho comparado anglosajón también, en donde ya en los 60 recién empezaban a hacer, había una ley de responsabilidad del Estado, por ejemplo, de Estados Unidos, que creo es del 57. En los 50 Lord Denning, el presidente de la Corte, uno de los más prestigiosos de la Corte inglesa, todavía podía decir que, bueno, que en el derecho administrativo, que en Inglaterra no había such a thing como un derecho administrativo. Pero en los 60 dice, miren, aún en estos países anglosajones, que son más refractarios a tener una tradición de tribunales administrativos, como sí lo tiene el derecho francés y los que son su consecuencia, o el derecho continental europeo, aún en esos países hay tribunales. ¿Y por qué hay tribunal administrativo? Bueno, porque la complejidad de las tareas de la administración hace que uno tenga que tener estos tribunales para resolver muchos casos en poco tiempo, de una manera con un procedimiento bastante más simple que el de los tribunales judiciales. Entonces, premiosos reclamos de los hechos que componen la realidad de este tiempo. Una forma bastante barroca de decir, bueno, tenemos que sacar rápido, sobre todo cuando hay muchísimos reclamos, y salirnos, o mejor dicho, todavía no entrar derecho al proceso judicial, a ver si lo podemos resolver, ya sea por vía de una decisión administrativa o estableciendo un ámbito de conciliación en sede administrativa. Y ahí tenemos lo que siempre ha hecho la Corte cuando se remite a Fernández Arias. Dice, mire, han hablado de muchísimos temas, han hablado de los tribunales fiscales, de los tribunales aduaneros, de aeronáuticos, millones de cosas, pero también en Fernández Arias, que no era, vamos a recordar ahora, no era un tema laboral, remite a los antecedentes en materia laboral en accidente de trabajo. Ya la ley 9688, que era de la década del 30, si yo mal no recuerdo, establecía este procedimiento de concurrencia ante la Autoridad Administrativa Nacional de Trabajo para resolver esta situación. En Fernández Arias dice, miren, lo que volvemos a debatir ahora, después de Estrada, dice, hay un conflicto por un predio rural dirimido inicialmente por un tribunal administrativo, y ahí la Corte le dice que esto es constitucional.
Ahora bien, recordemos los diferentes puntos que tenemos para ver si la revisión judicial suficiente es verdaderamente suficiente, por un lado, y por otro lado, si quién puede ejercer las facultades jurisdiccionales. En cuanto a la materia, Fernández Arias no decía ni pío, no decía ni mu, nada. Decía, acá tenemos una cosa regida claramente por el derecho privado, un tema de contrato de parcerías rurales, tramitado por ante una comisión creada por una ley nacional y que luego era revisada únicamente por un recurso extraordinario. Del tema de la materia en sí mismo no dice nada. Ahora, ¿qué dice Fernández Arias, perdón, qué dice Estrada en relación al tema de la materia? Lo que dice Estrada es que Fernández Arias hubiera sido inconstitucional. ¿Por qué? Porque dice que no pueden ser sustraídos a la jurisdicción de los jueces naturales las cuestiones que no estén vinculadas directamente con una actividad administrativa. Y que las cuestiones vinculadas a indemnizaciones son cuestiones de derecho común. Entonces, al ser cuestiones de derecho común, tienen que ir por artículo 95, 116, demás de la Constitución Nacional, tienen que ir al Tribunal Judicial de entrada. No puede intervenir, ni aún con habilitación legal, dice con fuerza en Estrada la Corte, para mí de una manera totalmente exagerada, pero lo dice con pelo y señales, y ustedes habrán visto el articulito mío vinculado a estos temas, si estamos ante un sistema de derecho civil o de derecho común, dice, los temas indemnizatorios son temas de derecho común, por lo tanto, no pueden ser dirimidos en sede administrativa. Punto y coma, el que no se escondió en broma, ahí está, eso es. Eso lo dice clarito, no hay lugar a interpretación. Acá, para decir, yo voy a resolver un tema de derecho común, porque recordemos, es un tema laboral, pero en esto de lo que es el derecho común y el derecho administrativo es claramente derecho común, y son relaciones entre particulares, entre empleador privado y empleado privado. Bueno, se remite a Fernández Arias y habla del tema de la parcería, y no la Corte mira para otro lado, vamos a ver cuando habla de Estrada. En relación al control judicial suficiente, dice el clásico, esta visión restringida que después le empieza a poner un montón de contenido Estrada que no lo tenía Fernández Arias. Contenido en relación a la materia, dice, los temas de derecho común no pueden ser debatidos ni resueltos en temas indemnizatorios por la autoridad administrativa, no lo puede ser ni aún con autorización legal, dice Estrada. Y segundo, el otro punto de qué característica tiene que tener el órgano de independencia creado por ley y con algunas otras cosas que vamos a ver ahora. Fernández Arias decía solamente dos cosas. Recurso extraordinario no alcanza, todos sabemos las limitaciones que tienen los recursos extraordinarios, en cuanto a que pueden ser debatidos cuestiones vinculadas al derecho federal. Para entrar a que nos revisen los hechos tenemos que hacer todo el circunloquio de la doctrina de la arbitrariedad. Recordemos que la Corte no reconoce que revisa los hechos por sí mismo. Dice que revisa los hechos por vía de recurso extraordinario, alegando que la interpretación de esos hechos es tan ridícula, tan fuera de lugar, que implica una violación al derecho de defensa, al acceso a la justicia y al principio de legalidad. Entra como si fuera una cuestión, dice, es tan burdo la apreciación de los hechos que produce una vulneración constitucional, una vulneración estrictamente jurídica. ¿Para qué? Para no reconocer que de entrada que analiza los hechos. Y por eso la considera absolutamente excepcional. ¿Qué dice un testigo? Claramente, sobre la interpretación de lo dicho un testigo, la Corte no se va a meter. Se va a meter si efectivamente la interpretación que hace de lo que dice ese testigo es totalmente absurda, irracional o carente de lógica. Todas estas cosas, todos estos son palabras que utiliza la Corte para meterse en la vida de los hechos. Por lo tanto, dice, primero, tiene que ir a jueces ordinarios, a tener una discusión ordinaria, a poder hablar en criollo sobre los hechos, decir, mire, me parece que este testigo pesa más que este otro testigo, y no, cosas que no se pueden debatir en un recurso extraordinario común. Y segundo, que
no puede la autoridad administrativa cerrar el debate en cuanto a los hechos y el derecho. En cuanto al derecho nunca hubo ningún problema, nunca, no había mucha discusión, porque ni la va a haber ahora, porque siempre se puede revisar el derecho, pero aquí tiene que ser discusión amplia sobre el derecho, es decir, no solamente derecho federal como es lo que habilita un recurso extraordinario, y no, y también en cuanto a los hechos. Puede producir o reproducir la prueba que yo haya impugnado sobre lo que se hizo en sede administrativa. He hecho este análisis de Estrada, en donde dice, en Estrada se analizan cuestiones de derecho común y pone estas limitaciones, perdón, en Fernández Arias se ponen estas limitaciones y se habla de temas de derecho común, y los límites del control o las necesidades del control judicial suficiente limitadas a estos dos aspectos, va a Estrada. Y desarrolla Estrada. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice y qué es lo que no dice de Estrada. Dice, para que haya un control suficiente, no basta que haya atribución de competencias de órganos jurisdiccionales a los órganos administrativos. Y es lo que hablamos recién. 18, derecho de defensa, 109 y 116 atribuciones del Poder Judicial, derecho al juez natural, etcétera, etcétera. En principio, decisión de cuestiones entre particulares tiene que ir a la justicia. Si lo sacamos a la justicia, la interpretación debe ser estricta. ¿Cómo mido esa estrictez? Es porque, primero, esta competencia tiene que ser otorgada por ley, la competencia. Y después, el órgano que tiene la jurisdicción para resolver estas cuestiones entre particulares también tiene que haber sido creado por ley. Creado por ley, independencia e imparcialidad asegurada, que sea razonable la creación de este organismo, y cuarto, que haya una creación, digamos, una autorización legislativa, no solo en cuanto a la creación del organismo, sino la que le atribuye esta competencia específica previa para detraerlo a la potestad directa de los jueces. ¿Qué falta acá? Que Estrada dice una y otra vez el tema de la materia. No dice nada la Corte en Pogonza cuando hace el refrito de lo que dice Estrada como requisitos básicos. Pasados los dos antecedentes centrales, empieza a analizar qué pasa con las comisiones. Dice, bueno, primero, creada por ley formal. Listo, tic, tildo, requisito de Estrada. Segundo requisito, la competencia para dirimir controversias jurisdiccionales entre particulares también en la ley. Tildo. Segundo, estamos fenómeno. Tercero, las comisiones médicas satisfacen las exigencias de imparcialidad. Recuerden que es algo que está en Estrada, y Estrada citando al Litoral Gas. ¿Por qué dice esto? Dice, bueno, tiene que haber alguien que no sea un funcionario, que tenga la espada de Damocles que puede ser removido al momento de tomar su decisión si no le gusta al superior, que era el punto que le atacaba al ENRE, porque el ENRE siempre ha estado intervenido muchísimas veces, y al ser manejado por interventores, los interventores pueden ser removidos a la voluntad del presidente o del ministro del área. Entonces no tienen esa garantía de estabilidad. ¿Cómo garantizo la independencia y la imparcialidad? La independencia y la parcialidad, básicamente con el sistema de nombramiento y con el sistema de remoción. Y dice, se garantiza la independencia en el caso de las comisiones porque actúan dentro de una entidad autárquica, tema relativo, digamos, también esto, porque la entidad, el ENRE, organismo que interviene en el caso de Estrada, también es una entidad autárquica, pero sabemos que los temas de las entidades autárquicas y las posibilidades de revisión que tienen son mucho más limitadas en cuanto a las especificaciones técnicas. Recordemos las limitaciones que tiene el recurso de alzada, artículo 98 de la ley, del reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que aquellos órganos creados con competencia específica otorgada por el Congreso
las eventuales revisiones que puede hacer de su autoridad o de su competencia el órgano superior están limitadas a las cuestiones de legitimidad y no las de mérito, oportunidad e inconveniencia. Siempre tienen una limitación especial establecida en el recurso de alzada. Entonces dice, bueno, al ser una entidad autárquica ya le damos cierta independencia. No me alcanza con eso, digo yo, porque en el ENRE también era una entidad autárquica, pero como estaba intervenida y no estaban nombrados sus directores, los directores al estilo de las commissions norteamericanas, que es lo que se tenía en mente cuando se creó el ENRE y el ENARGAS, no estaban designados por el procedimiento de las leyes especiales de ambas, del gas y de la electricidad, por lo tanto no se garantizaban. Pero no es la entidad autárquica que por sí mismo garantiza la independencia. Sí, las otras cosas que la Corte destaca. A ver, yo creo que la Corte empieza a hacer esta cuestión clásica que nosotros nos enseñan en la facultad, sobre cómo razonan los jueces. Se dice que los jueces, y en esto el que establece este procedimiento, Barra siempre lo dice, hay el buenísimo artículo de viejo, pero muy bueno, analizando el fallo petroquímico Bahía Blanca de Alberto Bianchi, en donde habla de los diferentes procedimientos que emplean los tres poderes del Estado, y habla de que el Poder Judicial ejerce a veces la función administrativa, pero su mayor actividad la desarrolla utilizando el procedimiento silogístico. Premisa mayor, premisa menor de los hechos y la conclusión. Bueno, en este caso, la verdad, la sensación que da es una sensación, mirándolo con ojos más realistas, bastante diferente, porque pareciera que la Corte lo que llega a una conclusión de que quiere legitimar las comisiones médicas y después, permítanme usar la expresión inglesa, pero es muy gráfica. Dice, hace un cherry picking, empieza a juntar los diferentes pedazos para armar una conclusión que la satisfaga. Y dice, bueno, las comisiones cuentan con capacidad técnica para ver si efectivamente se cumplen con los requisitos establecidos para acceder a las prestaciones sociales previstas por la Ley de Régimen de Trabajo. ¿Por qué cuenta con esta capacidad técnica? Primero, porque para ver si eso no es un accidente de trabajo, hay un secretario técnico letrado que emite un dictamen jurídico previo. Entonces, sobre si eso no es un accidente de trabajo, jurídicamente hay un secretario técnico letrado que lo determina. Y para ver el tema más técnico-médico, hay médicos que en base a baremos dice efectivamente si se produce o no se produjo la incapacidad y a cuánto asciende esa incapacidad. Y que los médicos se eligen y se tienen que elegir por un concurso de oposición y antecedente. Y obviamente el médico que tiene el título de médico, lo destaca esta obviedad, pero lo destaca la Corte en su fallo. Y dice que los secretarios, los secretarios pueden ser desvinculados con fundamento una grave causalidad. Gozan de la estabilidad del empleado público, ambos. Entonces, no son funcionarios políticos, gozan de estabilidad y tienen la capacidad técnica adecuada. Eso es lo que dice la Corte. Bueno, tomémonos un descanso para que no se les haga demasiado largo y vamos con otra pastilla luego con el tema que sigue, que es comisiones y debido proceso. Descansemos un rato, tomo un vaso de agua, den una vuelta a la silla y sigamos.